Bueno, vamos a dar inicio a la actividad que tenemos programada para esta noche. La semana anterior habíamos hablado un poco de lo que era el tema de la aplicación de las leyes extranjeras. Entonces vimos cuál era, perdón, la obligación de aplicar las leyes extranjeras, cuáles eran sus condiciones y también hablamos un poco del tema de la prueba. Y nos quedamos en lo que era la extensión de la prueba y también pues hicimos este juego de poder analizar diferente normativa y pues también ustedes me apoyaron en la participación leyéndome algunos pasajes legales y haciendo las concordancias entre las diferentes leyes con los temas que íbamos tratando. Entonces, pues creo que logramos avanzar bastante dentro de todo este tema. Y pues hoy nos toca hablar también un poco acerca de las diferentes teorías que se manejan dentro del tema de la aplicación del derecho extranjero, como lo que vemos en en la diapositiva, relacionado pues a la prueba, a la teoría de las calificaciones, a la teoría del reenvío, a las cuestiones preliminares o incidentales, al tema del orden público y también al tema del fraude de la ley. Entonces, pues tenemos que partir con que estas son una especie de regla o bien limitaciones directamente para que se pueda aplicar la ley extranjera, en este caso, pues en Guatemala. De esta cuenta, pues se deriva, por ejemplo, primero el tema de la teoría de las calificaciones, la cual básicamente la calificación es vista dentro del derecho internacional, en este caso internacional privado, como un sinónimo o una tipificación, es decir, que indica la figura propia, en este caso del derecho internacional. Se tienen prohibiciones de aplicación de leyes internacionales, por ejemplo, cuando existe un conflicto entre leyes. Entonces, estas se tienen básicamente que referir a una misma institución. Entonces, si por ejemplo hay un problema en la tipificación o en las normas a que se refieren a distintas instituciones, entonces, por ejemplo, aquí podría existir una limitación a la aplicación de esta ley. Entonces, si ustedes me apoyan, por favor, en la lectura, veamos los artículos 3 y el artículo 6 del Código de Bustamante, por favor. ¿Alguien que me pueda ayudar con la lectura de uno de estos dos artículos? Lic, buena tarde. Artículo 3 me dijo. Por favor, gracias. Cada una de las repúblicas contratantes al ratificar el presente convenio podrá declarar que se reserva la aceptación de uno o varios artículos del código anexo y no la obligarán las disposiciones a la que la reserva se refiera. El 6, ¿verdad? Sí, por favor, gracias. Los estados o personas jurídicas internacionales no contratantes que deseen adherirse a este convenio y en todo o en parte al código anexo lo notificarán a la oficina de la Unión Panamericana, que a su vez lo comunicará a todos los estados. Hasta entonces contratantes o adheridos. Transcurrió 6 meses desde esa comunicación. El Estado o persona jurídica internacional interesados podrán depositar en la oficina de la Unión Panamericana el instrumento de adhesión y quedará ligado por este carácter recíproco 30 días después de la adhesión respecto de todos los regidos por el mismo que no hayan hecho en esos plazos reserva alguna en cuanto a la adhesión solicitada. Muy bien, muchas gracias, Griselda. Y vamos a pedirle a Carol, que siempre le gusta apoyarnos y participar, si nos comparte la lectura del artículo 25 de la ley del organismo judicial. O si quieres, Zaida, que tiene ahí encendido su micrófono. Sí, pensé, ahorita solo saco mi mail del organismo. Si no es que Va, siga la por otra favor. compañera porque a la mano tenía el código de Bustamante, pensé que este iba a seguir usted. Ah, ya. Entonces me apoya con el 25, por favor, de la ley del organismo judicial. Marco. Calificación. Cada una de la institución o relación jurídica se efectuará de acuerdo a la ley del lugar en que se juzgue.
Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, básicamente, al entorno o relacionado al tema de la teoría de la calificación, pues encontramos ese asidero legal tanto en el derecho internacional como dentro del derecho interno. En este caso, pues nos ceñimos a la ley de ánimo judicial en su artículo 25 y al artículo 3 y 6 del Código de Bustamante. En resumen, entonces, pues la teoría de la calificación da la naturaleza de una institución o de una relación jurídica que entonces se va a efectuar de acuerdo a la ley del lugar en que se juzgue. Ahora bien, si hablamos de la teoría del reenvío, que también es una de las muy especiales y controvertidas dentro del tema de aplicación de la ley, de las leyes extranjeras, esta teoría básicamente consiste en que la ley de un estado va a estipular que en un caso determinado, digamos que debe de aplicarse una ley extranjera. Y en este caso, la ley extranjera va a indicar que no es competente para poder conocer y entonces lo que va a hacer es efectuar o regresar básicamente a la primera ley. Es decir, como cuando alguien no tiene una competencia. Usted quiere promover un juicio de ínfima cuantía, entonces si lo presenta a un juzgado de instancia le van a decir, mire, aquí no es la vía, entonces tiene que regresar. O si usted lo está presentando, por ejemplo, en el municipio de Misco, pero lo tiene que conocer el municipio de Guatemala, entonces se van a excusar y lo van a trasladar a donde corresponda. Básicamente, de la misma manera opera en el caso del derecho internacional. Y pues esta teoría del reenvío se divide en tres, básicamente. Está el reenvío de primer grado, está el reenvío de segundo grado y también tenemos el reenvío de tercer grado. Pero, ¿a qué, a qué se refiere el reenvío de primer grado? Veamos. Básicamente este se va a producir cuando la ley extranjera consultada por el juez devuelve el caso a la legislación de este funcionario. Si acepta la remisión, entonces va a aplicar su propia ley interna a la solución del problema. Ahora veamos el reenvío en segundo plano o el segundo grado. Este se produce cuando la legislación del Estado enviado reenvía el conocimiento del caso a la legislación, en este caso de un tercer Estado. Entonces acá se da esa disyuntiva que varía la forma cuando básicamente nadie quiere conocer o quieren aplicar la legislación de un tercer Estado para poder dar solución a este conflicto o a este escenario que en su momento se esté. eh, y en el caso del reenvío de tercer grado, también puede ser definido como grado o indefinido. Digamos que este se va a producir cuando son varias las legislaciones que se declaran incompetentes, siendo imposible entonces, por ejemplo, determinar qué disposiciones de orden interno se deben aplicar a la relación jurídica, en este caso, en forma definitiva. Entonces, como que queda ese vacío que nadie quiere aplicar internacional, porque puede causar algún tipo de agravio. Entonces, tendríamos que basarnos tanto a la ley del organismo judicial como al Código de Bustamante para poder interpretar cómo es que esta funciona. Entonces, ahora sí le voy a pedir favor a Zaida si me apoya con la lectura de un artículo del Código de Bustamante, que fue el que me comentó que tenía a la mano. En este caso Sí, sería el artículo 7, por favor. el artículo séptimo dice, cualquier república americana ligada por este convenio que desee modificar en todo o en parte el código anexo presentará la proposición correspondiente a la Conferencia Internacional Americana para la resolución que proceda. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora vamos a pedirle a otra persona si me apoya con la lectura del artículo 24 de la Ley del Organismo Judicial. Ya tengo mi ley, si quieren lo apoyo. Por favor, gracias. Artículo 24. Estatuto personal.
El estado y capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué manda? Bien, servirle. Gracias, Aida. Entonces, compañeros, si se dieron cuenta de la lectura que Saida nos apoyó, podemos interpretar entonces cuáles son estos asideros legales para poder comprender un mejor o de mejor manera el tema de la teoría del reenvío, tanto en primer grado, en segundo o en tercer grado. De esta cuenta, pues entonces podemos afirmar que no se acepta el reenvío, pero tampoco lo excluye, en este caso Guatemala. Es decir, pues que deja abierta la puerta para cuando algún estado contratante adopte el sistema de la nacional como la ley personal. En este caso, pues en nuestra legislación lo que hace es rechazar la doctrina relacionada a este tema y el artículo 24 pues es ese asidero legal que nosotros podemos apoyarnos, ya que este indica, ¿verdad?, que se adopta el sistema del domicilio para poder regular el Estado y también lo que es la capacidad de las personas, así como también, en este caso, pues las relaciones de familia. Ahora, otra de las teorías que se manejan dentro de todo este conglomerado, básicamente es el tema de la teoría del orden público. ¿En qué consiste esta teoría? Pues básicamente consiste en poder afirmar que las leyes extranjeras cuyo contenido afectan el orden público de un Estado no pueden ser aplicadas en este. Entonces, digamos que no puede haber una subordinación o no, o a veces lo pueden interpretar, por ejemplo, como el tema de que se está violentando la soberanía de un determinado país al querer aplicar un derecho diferente al normado en Guatemala. Entonces, pues la dificultad de esta teoría, podríamos decir que reside en poder establecer en qué consiste realmente el orden público. O sea, ¿qué es una ley del orden público? No sé si ustedes han tenido oportunidad de leer la ley del orden público en alguna oportunidad. Pues ahí encontramos básicamente ese nexo que puede existir, en este caso aplicado para Guatemala. Pero también dentro del Código de Bustamante vamos a encontrar lo atinente, en este caso a nivel internacional. Entonces, acá pues necesito yo también poder interpretar un par de artículos. Quisiera que alguien me pueda apoyar para la lectura del artículo 3. No sé si estará por ahí don Elvis Darcy Sasso. Yo creo que no está conectado el compañero. ¿Cuál Entonces, desea que lea, licenciada? el artículo 3, por favor. ¿Del Código Bustamante? Así es, gracias. Ok. Cada una de las repúblicas contratantes, al ratificar el presente convenio, podrá declarar que se reserva la aceptación de uno o varios artículos del código anexo y no la obligarán las disposiciones a que la reserva se refiera. Muy bien, muchísimas gracias, Elvis. No, Orlando, Medina. Orlando, perdón, gracias. Vale. Entonces, sí, vamos a pedirle favor ahora a la compañera María Eugenia, si estará por ahí. Sí, licenciado, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Perdone que le moleste. ¿Me podría apoyar No, usted con la gracias. lectura del artículo 44 de la Ley del Organismo Judicial, por favor? Sí, licenciado, con mucho gusto. Gracias. Artículo 44. Hermetismo del orden público. No tienen validez ni efecto alguno en la República de Guatemala las leyes, disposiciones y las sentencias de otros países, así como los documentos o disposiciones particulares provenientes del extranjero, si menoscaban la soberanía nacional, contradicen la constitución política de la República o contravienen el orden público. Muy bien, muchísimas gracias. Si se dan Con cuenta, gusto. pues
Gracias, doña María Eugenia. Sea Licenciado, una pregunta. sí, por favor. Sí, ¿dijo el artículo 34 o 44? 44 de la Ley de Organismo Judicial y anteriormente habíamos citado y leído el artículo 3 del Código de Bustamante. Gracias, licenciado. A usted muchas gracias. Entonces, regresando pues al tema de la teoría del orden público, comprendemos ya o analizamos que con la lectura de los diferentes textos o los diferentes artículos, em, Guatemala básicamente reconoce este hermetismo del orden público y pues dentro de su articulado establece que no tiene ni validez o ningún efecto alguno dentro de la República de Guatemala, en este caso lo que son las leyes, las disposiciones y también recuerdo que decía las sentencias de otros países, así como los documentos o las disposiciones particulares, que en este caso provenientes del extranjero. O sea, los documentos provenientes del extranjero que ustedes ya han empezado a leer un poco en el tema de derecho notarial, que igual pues ya para la próxima unidad pues también vamos a ver un poco de ese tema. Pero entonces recalca básicamente esta teoría que no tiene efecto alguno en Guatemala. Y pues básicamente esos documentos que decíamos que, o sentencias que vienen de otros países, así como documentos o disposiciones, digamos, particulares que sean provenientes del extranjero, si en este caso aquí se da la condición, si menoscaba la soberanía nacional o si contradice la constitución política de la República o también si contraviene el orden público. Es muy interesante que ustedes noten la diferencia que dice o se refiere a veces a sentencias en el extranjero. Es diferente de cuando se aplica una sentencia, en este caso, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, porque en este caso es un tribunal internacional en el que se somete a consideración determinado caso. Puede ser que sea conflicto entre dos países o puede ser que sea un conflicto directamente de Guatemala, porque, por ejemplo, podría ser por cuestión de soberanía de territorio, como por ejemplo el tema de Belice y Guatemala. Entonces es una contienda a nivel internacional que se está dirimiendo ante los tribunales internacionales como tal. Pero podría ser que también fuera una cuestión relacionado al tema de derechos humanos, que ya se hubiera agotado toda la vía legal en Guatemala y siguiera violentándose en este caso, pues, los derechos humanos de las personas y tendría que irse a un órgano internacional. Entonces, aquí es diferente, en este caso, pues, es cuando un tribunal de otro país, pues, emite una sentencia como tal. Entonces, en esto es que radica, pues, esa teoría del orden público, donde Guatemala, pues, limita de cierta manera, el no acatar determinada instrucción. Que, por ejemplo, Estados Unidos viniera y pida que se aplique determinada ley. O sea, definitivamente no se puede. Tema diferente va a ser, por ejemplo, el tema de la extradición, porque si acá mezclamos el tema de derecho internacional público y porque hay una reciprocidad, o sea, es un convenio internacional que está reconocido y que en este caso, pues Guatemala lo ha aceptado y ratificado. Entonces, los países que hayan firmado este documento, este convenio, pues deben de respetarlo y de ponerlo en práctica. Pero es muy raro, por ejemplo, que Guatemala quiera extraditar a una persona que está en Estados Unidos, pero sí hay varios casos, ¿verdad? Pensemos ahorita, por ejemplo, Telma Aldana. Entonces, sí quieren traerla para Guatemala, pero digamos, ella está ahorita en calidad de refugiada y tal vez no se dan las condiciones adecuadas o idóneas en Guatemala para que ella pueda regresar. Podría haber pasado, por ejemplo, lo mismo con esta persona que está muy de moda ahorita, el presidente del periódico. O sea, igual él pudo haberse ido a Estados Unidos o podría ser que tuviera alguna limitación para salir del país y por eso no se hubiera retirado. En fin, son pues algunas de las ideas para que ustedes vayan como que entrenando el cerebro y generando otro cúmulo de ideas sobre los casos que se pueden ir dando o cómo podrían ustedes interrelacionar todo este tema. Ahora pues vamos a abordar también otra de las teorías que es la denominada teoría del fraude de ley.
Y pues esta teoría básicamente consiste en poder evitar la aplicación de la ley que normalmente es competente para poder regir, digamos, una relación jurídica, buscando, digamos, en este caso, poderse someter a la aplicación de otra ley que a él le conviene. Algo así como en el derecho penal de que yo voy a aplicar la ley que más me convenga, la que sea menos perjuiciosa para mí. Entonces, básicamente podemos interpretar de esta manera, pues porque lo que se busca es como que crear una nulidad al acto, ¿verdad? Por ser, digamos, actos contrarios a las normativas que imperan en este caso, pues en Guatemala o algún tipo de normas, en este caso prohibitiva. Em, Vamos a ver. Albert Giovanni estará por ahí. Si me puede apoyar con la lectura de un artículo. Necesito que me apoye con el artículo 4 de la ley del organismo judicial. Creo que se fue. O Daniela Isabel, ¿me podrás apoyar, por favor? Hola, licenciada, buenas tardes. Claro, con gusto. Gracias, muy fina. Artículo 4. Actos nulos. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas se expresan. Son nulos de pleno derecho, salvo en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persiga un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él se consideran ejecutados en fraude de ley y no impedirá la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, si se dan cuenta, pues esta teoría encuentra su asidero legal precisamente en el artículo 4 de la ley del organismo judicial. Entonces, este artículo, pues, es muy tajante en ese aspecto, ¿verdad? Porque indica que se consideran ejecutados en fraude de ley los diferentes actos y eso pues no le va a impedir la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir. Entonces recordemos que siempre se va a tratar de buscar un remedio a cualquier situación concreta y en este caso pues se tiene que analizar si realmente se va a buscar que sea un acto nulo y cuál podría ser, digamos, el fundamento legal que nosotros podríamos, en este caso, aplicar. Y pues todo esto va a ir amarrado al final también de los principios que son aplicables dentro del tema del derecho internacional privado. De esa cuenta, pues encontramos nosotros dentro de este ordenamiento, del ordenamiento jurídico internacional, básicamente los principios que van a gravitar relacionados, por ejemplo, a las personas, relacionados también a los contratos y también relacionados al territorio. Entonces, acá podemos ir nosotros reforzando lo que hemos visto en clases anteriores sobre estos temas. Creo que una compañera anteriormente, la segunda creo que fue, que nos habló un poquito del tema del estatuto personal. Igual yo la habíamos visto anteriormente, pero sí es interesante pues que lo podamos ver desde la expectativa de los principios de las personas. En este caso, pues básicamente recordemos que el estatuto personal se refiere al estado y a la capacidad de las personas. Entonces, este principio o regla general del derecho internacional privado expresa que los derechos y obligaciones van a emanar del estatus o del estado, es decir, no del Estado de Guatemala, sino que del Estado o la situación jurídica en que se encuentra una persona dentro de la sociedad, que en este caso pues va a estar determinada por las cualidades constitutivas de ese Estado, como por ejemplo, si es nacional, si es extranjero, el sexo, su edad, si es soltero, si es casado, y también, por ejemplo, el tema de la capacidad jurídica, que en este caso, pues decíamos anteriormente que era la actitud que tiene para poder adquirir derechos y también poder contraer obligaciones, ya sea por sí mismo o por medio, en este caso, de una tercera persona. Y el carácter también de titular activo o pasivo que pueda tener esta persona dentro de las relaciones de derecho, o bien la falta de capacidad.
Entonces, estos dos aspectos que estamos viendo ahorita, básicamente se rigen por la ley personal de ella. Entonces, puede ser según el Estado la ley de la nacionalidad o bien también la ley del domicilio. Entonces, la legislación guatemalteca básicamente se inclina siempre por establecer cuál ley es la que debe regir los derechos y también las acciones, ya sea por sí, porque estas, digamos, surgen de ese estado y de esa capacidad de las personas y va a ser pues la ley del domicilio de la persona. Además, pues esta se va a agregar básicamente porque también rige la misma ley de las relaciones de familia. Entonces, esto lo podemos igual ir amarrando nuevamente con el artículo 24, que ya no les pido que lo leamos porque ya lo había leído una compañera anteriormente. También el artículo 7 del Código de Bustamante ya lo habíamos leído, entonces solamente para que ustedes hagan su anotación relacionado al tema del estatuto personal. Entonces, pues, cuando hablamos del estatuto personal, pues tratamos de determinar cuál es esa ley que adhiriéndose por sí, o por así decirlo, va a ser a la persona. Entonces va a regir su quehacer personal, su estado y su capacidad, sin dejar de lado pues la referente a las personas jurídicas y en nuestra legislación también el tema de las relaciones de familia. Entonces, cuando hablamos del Estado, o sea, nos referimos, y hago énfasis otra vez, al estado de la persona. Entonces, el estado de la persona, recuerden ustedes que tiene diferentes características. Por ejemplo, tiene que es intransmisible, es inalienable, es irrenunciable, no susceptible de transacción y es imprescriptible. Entonces, hablamos también del tema de la capacidad que describe el grado o aptitud de las personas para poder ser titulares del derecho. Entonces, en el tema de la capacidad, pues anteriormente, creo que 2 clases anteriores, hablamos de algunos artículos que lo amarran. Por ejemplo, el artículo 8 al artículo 41 del Código Civil habla todo el tema de la capacidad. También dentro del Código de Comercio encontramos algunos artículos que fuimos citando y vimos también otros artículos del Código de Derecho Internacional Privado. Entonces veamos esto como un repaso de lo que vimos en clases anteriores para el examen también y pues para la vida, ¿verdad? Entonces, si quieren ustedes anotar dentro del Código Civil, pues vimos del artículo 8 al 41. Del Código de Comercio hablamos dentro de esto del artículo 6, el artículo 7, el artículo 14, el artículo 213 y 215. Y del Código de Bustamante, pues nos referimos del artículo 9 al artículo 26. Entonces, espero que hayan tomado nota. Y pues también recordemos dentro del tema de las personas individuales, que en este Licenciado, caso, disculpe pues, la molestia, ¿sí? podría volver a repetir. Disculpe la molestia. ¿De cuál fue el que no escuchó? Los artículos, es que dijo del 2 adelante del Código de Comercio, pero no le escuché. Disculpe, es que está lloviendo un poco recio por acá. Gracias. Muy bien, está bien, no tenga pena. El Código de Comercio dijimos el artículo 6, el artículo 7, el artículo 14, 213 y 215. Y del Código de Bustamante, de los artículos 9 al 26. Muy bien. Entonces, ahora, si hablamos de las personas individuales, básicamente siendo el estado y la capacidad, como dijimos, atributos propios, en este caso, pues, o atributos personales, estos se deben de regir, en este caso, por la ley de su domicilio. Entonces, hoy en día, pues, la tendencia más comúnmente aceptada es la aplicada o relativa de la ley del domicilio. En nuestra legislación dijimos que era clara al establecer en los artículos 24, que ustedes ya lo acaban de leer, y también el artículo 26,
al estipular el tema del estatuto personal y pues básicamente refiere a qué es el Estado y su capacidad o la capacidad de las personas y también la de las relaciones de familia, que en este caso se van a regir por las leyes de su domicilio. Entonces, por consiguiente, nuestra legislación sigue la escuela del domicilio. Ahora bien, dentro del tema de las personas, también encontramos las personas colectivas. Dentro de esto, pues, habíamos platicado anteriormente o habíamos discutido si estas, por ejemplo, tienen o no tienen personalidad. Y creo que también ha sido tema de debate en derecho civil, en derecho mercantil o inclusive en derecho tributario, si al final pues tienen personalidad o no, o cuando están viendo el tema de sociedades. Entonces, por ejemplo, acá se manejaba mucho el tema de la teoría de la ficción y también la teoría de la realidad, y esto pues se va amarrando con la regla del locus regit actum. Entonces, la teoría de la ficción, pues básicamente afirman que sí tienen las personas jurídicas esa personalidad, pero que es una mera ficción jurídica creada por el legislador y por consiguiente los efectos son puramente territoriales y pues que se puede descartar, ¿verdad? O sea, libremente. Otros pues hacen la aplicación de la regla de locus regit actum, que en este caso parten de ese hecho de que toda persona colectiva hay un contrato o bien un acto de constitución que en este caso respeta todas las formalidades del lugar donde se celebró y conforme a esa regla debe de considerarse como válido y admitirse, en este caso, sus efectos extraterritoriales. Y por último, pues tenemos la teoría de la realidad, la cual establece que las personas colectivas son reales, no ficticios. Entonces, de esto pues fluye su carácter de extraterritorialidad y también lo que es el reconocimiento y solamente pues tiene valor, en este caso, declarativo. Pensemos que es una declaración que solo está limitada por orden público. Entonces, en este caso no se podrá reclamar, por ejemplo, en el extranjero, más derechos que los que de conformidad con su constitución posee, en este caso, en su lugar de origen. Y pues para el caso de Guatemala o la legislación guatemalteca, básicamente se adopta en este caso esta última teoría, que es la teoría de la realidad, ¿sí? En caso, pues con relación a las personas jurídicas extranjeras, en efecto, pues se encuentra esto normado también dentro del Código Civil. Solo para modo recordatorio, pues el artículo 16, ustedes lo pueden amarrar dentro de esto, ¿verdad? También pues el artículo 28, lo pueden ir viendo. Porque aquí básicamente pues dispone que la persona jurídica es una forma o una entidad civil distinta de la de sus miembros individualmente pues considerados. Entonces pueden ejercitar diferentes derechos y pueden contraer también diferentes obligaciones. Entonces todo va a depender, digamos, de sus estatutos, de sus reglamentos o de su escritura social. Entonces también se da pues el escenario del artículo 28, que en este caso, pues, establece que las compañías o las asociaciones que están legalmente constituidas en el extranjero pueden establecer, dice, en el país o tener agencias o sucursales previa, pues, autorización del organismo ejecutivo. Entonces, hablamos pues entonces que nuestra legislación pues acepta esta realidad de que al igual que el individuo, en este caso físico, las personas colectivas necesitan, en este caso, desarrollar su actividad para poder alcanzar sus fines, sus objetivos, tanto dentro como fuera del lugar donde éstas han sido constituidas. Y también encontramos pues dentro de estos principios la capacidad de las personas colectivas que habíamos hablado de un principio respeto internacional de los derechos adquiridos y pues que también en la actualidad la mayor parte de los estados acepta y considera como sus nacionales también no solo a las personas o a las sociedades, sino a las personas colectivas. Entonces, por ejemplo, aquí reconoce a las compañías que están constituidas en el extranjero
en este caso, pues independientemente de la magnitud de sus operaciones en otro estado. Y pues acá lo amarramos con el artículo 76 de la Ley de la Nacionalidad, la cual pues básicamente establecía que son guatemaltecas las personas constituidas, jurídicas constituidas, bajo las leyes de la República. Entonces, acá pues se establece más que todo el tema de la nacionalidad de las personas jurídicas y que es en este caso pues la del estado en donde se constituyeron. La mayoría de los países pues lo aceptan a través del derecho internacional, a través del Código de Bustamante, y pues básicamente también se va a regir en este caso por la ley de la nacionalidad. Em, Acá podríamos, si quieren ustedes hacer la semejanza, pues lo vinculan con el artículo 32, el 33 y el 34 del Código de Bustamante. Si igual están haciendo sus anotaciones, pues en el Código Civil pueden apoyarse del artículo 22, del 28 y del 29. Artículos 22, 28 y 29 del Código Civil. Y también lo pueden amarrar con el Código de Comercio, en este caso del artículo 213 al 221. Entonces, me dicen si lograron tomar nota para pasar a lo siguiente. Sí, muchas gracias. Solo esto es, estábamos hablando de los principios, el primer principio, los que gravitan alrededor de las personas. Sí, Gracias, perdón, es que me perdí un momento. sí, no se preocupe, todavía no hemos llegado al tema del entorno de los contratos. Ahorita todavía estamos con el tema de las personas, que en este caso pues son las personas individuales, las personas colectivas, ¿verdad? Que es la que estamos viendo ahorita. Y también en este caso pues las sociedades también. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos del principio del respeto internacional de los derechos adquiridos, pues básicamente es como un derecho que ha sido legítimamente adquirido en este caso en un estado o en un país. En este caso, pues de acuerdo, por ejemplo, con las leyes que están en vigor en ese país. Entonces, por ejemplo, debe ser reconocida su existencia por cualquier estado en el que se pretenda hacer valer, por ejemplo, el matrimonio, el nombre, la nacionalidad, los bienes, etcétera, ¿verdad? Y pues aquí también se dan algunas condiciones para su aplicación. Dentro de ellas, pues podemos decir, por ejemplo, que se haya adquirido un derecho, que dicho derecho haya sido adquirido en este caso de conformidad con la ley vigente, que el respeto del mismo sea explícitamente invocado por las partes o por una de ellas, o sea, puede ser por ambas partes. Dentro de esas pues, condiciones también vamos a encontrar lógicamente algún tipo de limitaciones. Y pues las limitaciones pueden ser, por ejemplo, que no se lesione el orden público interno ni las buenas costumbres. Entonces el principio o esta teoría del orden público ya la vimos anteriormente. Entonces acá la podemos como que asemejar también dentro de este mismo tema. Otra de las limitaciones que encontramos básicamente es que no exista una imposibilidad material. Es decir, que el estado en donde se está presentando la cuestión contenga en este caso pues también disposiciones que tiendan a preservar este mencionado derecho. Y pues también, por último, por ejemplo, que el derecho invocado todavía se repute vigente en el país en donde se adquirió. Entonces serían esas limitaciones que tenemos. Y pues también valoremos cuál es la importancia básicamente de este, de este principio internacional de los derechos adquiridos. Básicamente, pues su importancia se va a extender, en primer lugar, a la ejecución de las sentencias extranjeras. Entonces, a los efectos del divorcio, por ejemplo, que está legítimamente obtenido, los efectos de reconocimiento de paternidad, los documentos que se han otorgado en el extranjero, etcétera. Entonces, relacionado pues siempre a este mismo tema de los derechos adquiridos, vamos a encontrar como asidero legal el artículo 26
la ley del organismo judicial. Yo creo que ya la habían leído anteriormente. Pero pues básicamente se refiere entonces a siempre el mismo tema del estado y de la capacidad de la persona individual, en este caso extranjera, que ha adquirido esos derechos conforme a la ley personal y que en este caso entonces es reconocido por Guatemala siempre y cuando pues no se oponga al orden público. Entonces, si se dan cuenta dentro de esto último que vimos, o sea, se amarra toda esta situación concreta del tema del derecho internacional y también lo pueden ustedes amarrar tanto con el artículo 5 y el artículo 8 del Código de Bustamante. Entonces, en eso es que radica entonces el tema de los derechos adquiridos. Entonces, eso es todo en cuanto a la primera situación de los principios que gravitan alrededor de las personas. Entonces, también están los principios que van a estar gravitando en cuanto al tema de los contratos, donde encontramos el opus regi actum, lex loci celebritatio, el lex loci executios y también el tema de la autonomía de la voluntad. Estos términos, pues creo que ustedes ya están familiarizados en cuanto al tema del derecho notarial, que es donde los hemos invocado dentro de los cursos 1, 2 y 3. Pero pues recordando un poco siempre el tema del opus regi actum, básicamente es uno de los principios que más se utilizan dentro de los contratos, en este caso en el derecho internacional privado, porque su significación radica que los actos jurídicos, en este caso, pues son regidos por la ley del lugar de su celebración. Entonces, en consecuencia, no va a importar, por ejemplo, cuál sea la nacionalidad de las partes, la ley del lugar donde el negocio jurídico se celebre, porque se va a regir y se va a determinar en este caso por las formalidades, digamos, intrínsecas o externas de dicho acto. Entonces, este principio está contemplado en el artículo 28 de la Ley de Organismo Judicial. Entonces, por favor, hagan su anotación para poderlos leer posteriormente, para que vayamos avanzando un poquito. Entonces, dentro de las formalidades externas que se dan dentro de estos actos, están las formalidades de que los actos y negocios jurídicos se van a regular en este caso de acuerdo al lugar o a la ley del lugar de su celebración. Entonces, si lo celebraron en México, México va a ser el lugar de su celebración. Entonces, este principio, el locus regi actum, va a primar directamente dentro de la ley de la nacionalidad, en este caso en el lugar donde se celebró el negocio jurídico, aunque usted sea guatemalteca o guatemalteco y lo haya celebrado con una persona de México. Entonces, pues también este principio va a tener sus excepciones. Y dentro de estas, pues, por ejemplo, deviene inaplicable, por ejemplo, cuando los documentos han sido otorgados en el extranjero ante los oficios de una autoridad, en este caso diplomática o consular de Guatemala, que esté, por ejemplo, debidamente facultada para poder autorizar dicho acto o dicho contrato, perdón, ante un notario, por ejemplo, del estado donde los documentos deban de surtir su efecto. Entonces, para poder comprender cómo aplica este principio en Guatemala, tendríamos que irnos a la interpretación del artículo 43 de la Ley del Organismo Judicial. Y pues básicamente este regula el tema de la actuación notarial en el extranjero, que ustedes pues igual lo pueden interpretar o amarrar con su código notariado, que básicamente es una de las excepciones para que puedan surtir sus efectos en Guatemala. Entonces, si ustedes consultan también el artículo 6 de notariado, ahí pueden encontrar ustedes, por ejemplo, las formalidades de quienes pueden ejercer el notariado, ¿verdad? Que son una de las potestades que se dan a los cónsules o también a los agentes diplomáticos que estén en este caso, pues, acreditados y que sean residentes en el exterior, que puedan, o sea, que sean también notarios hábiles conforme a la ley. Y pues en este último caso van a surtir sus efectos como en los otros efectos que se darían en Guatemala. Y el otro principio básicamente se denomina como que deviene facultativa.
Esto significa que cuando se trata de actos o contratos privados en que la ley no declare una forma específica para su otorgamiento, entonces se aplica supletoriamente pues el artículo 1256 del Código Civil y también el artículo 32 de la ley del organismo judicial. Entonces, repito, dentro de las excepciones denominada de bienes facultativa, ustedes lo pueden amarrar con el artículo 1256 del Código Civil y el artículo 32 de la ley del organismo judicial. Eh, Encontramos también, por ejemplo, la lex loci celebrationis. Esta es una forma de validez de los actos, por ejemplo, la lex loci celebratio, porque, digamos, se establece en el artículo 29 de la ley de organismo judicial que las formalidades intrínsecas de estos actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Entonces, creo que ya lo habíamos platicado anteriormente, pero ahora lo aplicamos directamente al tema de los contratos. Entonces, también está donde se ejecuta el lex loci executionis, que este lo encontramos en el siguiente artículo, que es el artículo 30 de la ley del organismo judicial, relacionado al lugar de cumplimiento de los actos. Entonces, acá, si el acto o negocio jurídico debe de cumplirse en un lugar distinto a aquel en que se celebró todo cuanto concierne a su cumplimiento, este se va a regir, digamos, de acuerdo a la ley del lugar de su ejecución, y en ese sentido, pues también nuestra legislación acepta, por ejemplo, que si un contrato se ha celebrado en el extranjero, en México, por ejemplo, otra vez, para estar en el mismo concepto, y debe surgir sus efectos en Guatemala, en ese contrato se deben de observar en este caso también las formalidades intrínsecas o extrínsecas, perdón, exigidas por las leyes del lugar donde fue otorgado, que en este caso fue otorgado en México. Y por último, pues tenemos también el principio de la autonomía de la voluntad. Dentro de este principio de la autonomía de la voluntad, pues ustedes lo pueden amarrar también con el tema del derecho notarial, con las funciones que a ustedes como notarios se les encomiendan. De esa cuenta, pues como regla dentro del derecho internacional privado, expresa que los derechos y las obligaciones que las partes tienen se encuentra la facultad de poder someter, en este caso, la sustanciación y efectos de sus obligaciones a una ley determinada que va a ser libremente elegida. Es decir, que en este caso, pues son libres para poder elegir qué ley es la que debe de conocer o que debe de ser aplicable, digamos, en un caso de una controversia. Entonces, este principio de la autonomía de la voluntad se funda conforme al criterio, en este caso civilista, de que la voluntad individual es la primera regla. Entonces, es la primera regla de los actos humanos que va a ser como que la regla generalmente aceptada para que las contrataciones legalmente celebradas surtan sus efectos, porque van a ser o van a formar o crear ley entre las partes como tal. Entonces, a esto a lo que se refiere el tema de la autonomía de la voluntad. Y pues esta autonomía pues no reconoce algún otro tipo de limitación más que las que se derivan en este caso de la organización política, el orden público y también de las buenas costumbres, en este caso del país cuyas leyes vayan a regir la relación jurídica, que en este caso pues se pretenda contraer. Entonces, igual este principio ustedes lo pueden encontrar dentro del artículo 1254 del Código Civil y pues básicamente se establece pues que toda persona es legalmente capaz para poder hacer declaraciones de voluntad en un negocio jurídico, salvo en este caso pues dice aquellas y a quienes la ley declara específicamente incapaces. Entonces el tema de la incapacidad, no me recuerdo si está en el artículo 8 o 10 del Código Civil o por ahí, pero igual pues ustedes lo pueden ir amarrando con ese artículo, si lo encuentran más adelante. Y el artículo 31 de la ley del organismo judicial, que también pues establece, por ejemplo, el tema del pacto de sumisión,
de los actos y los negocios jurídicos que en este caso se rigen por la ley, a que las partes se hubieran sometido. Entonces, salvo que dicho consentimiento sea contrario a leyes prohibitivas expresas al orden público. Entonces, ustedes también esto lo pueden amarrar con el artículo segundo del Código Procesal Civil y Mercantil y con el artículo 318 del Código de Bustamante. Entonces, no sé si tomaron nota. Disculpe, licenciado, en el Código de Bustamante, ¿qué número dijo? 18. Artículo 318. Gracias, licenciado. Muy bien. Y artículo 2 del Código Procesal Civil y Mercantil, y el 31 de la Ley de Organismo Judicial, y el 1254 del Código Civil. Gracias, licenciado. Muy bien. Entonces, tenemos igual pues los que gravitan ahora en torno al territorio. Vimos anteriormente los que giraban en torno a los contratos. Cuando hablamos pues al territorio, pues nos le referimos, por ejemplo, al tema del principio de calificación, a la lex recitae, al principio de la territorialidad de la ley penal y también al principio de la lex fori o la ley del fuero. Sobre este último, pues básicamente la lex fori es una regla del derecho internacional privado que expresa diciendo, por ejemplo, que los procesos judiciales y sus incidencias, cualquiera que estos sean, o cualquier naturaleza que se les dé, se van a tramitar con arreglo a las leyes procesales, en este caso del Estado, en cuyo territorio se promueva la acción. Eh, es decir, el derecho que va a regir y que va a regular el proceso en el que rige el lugar donde se ventila el litigio. Veamos de otra forma. En este caso, en Guatemala, podríamos decir que si un extranjero plantea una demanda en Guatemala, el proceso se va a regir por las leyes procesales guatemaltecas, ¿sí? Entonces, este principio lo vamos a encontrar contenido igual en la ley de organismo judicial, en el artículo 34 y también en el artículo 33 y 34. Entonces, artículo 33 y 34 de la ley de organismo judicial, que establecen sobre el tema de lo procesal y también del tema de la jurisdicción. Entonces aquí encontramos que los tribunales guatemaltecos tienen esa competencia para poder emplazar a personas extranjeras o guatemaltecas que se encuentren fuera del país, y pues establece 3 casos muy, muy concretos para poder aplicarlo. Entonces, cuando se ejercita una acción que tenga relación con actos o negocios jurídicos que se realizaron en Guatemala, cuando se ejercita alguna acción sobre el tema de bienes que estén ubicados en Guatemala, o cuando se trate, por ejemplo, de actos o negocios jurídicos que se hayan estipulado que las partes se sometan a la competencia de los tribunales de Guatemala. Entonces, todo va a depender de las cláusulas que en este caso, pues, se hayan pactado. Entonces, aquí, pues, aplica la lex fori o la ley del fuero, ¿verdad? Entonces, esto lo pueden amarrar ustedes, por ejemplo, cuando en algún contrato ustedes colocan que renuncia al fuero de su domicilio dentro de las cláusulas que ustedes van colocando. El principio de la calificación también es importante que lo tomemos en consideración. Básicamente es aquella labor intelectual que en este caso va a realizar el juzgado previamente para examinar, para poder ya sea apreciar o valorar, veamos, la naturaleza jurídica de una institución o de una relación jurídica que tenga fundamento en poder orientar su decisión. Tenemos también la lex recitae, que esa la podemos amarrar dentro del artículo 27 de la ley de organismo judicial, que se refiere directamente al tema de la situación de los bienes. Entonces, este principio significa que los bienes muebles o bienes inmuebles se van a regir por la ley del lugar donde estén ubicados. Entonces, nuestra legislación, pues, considera que los bienes muebles o inmuebles, en este caso, se rigen por una sola ley, siendo, pues, la ley de organismo judicial.
Entonces también este principio lo vamos a encontrar en algún otro tipo de ordenamiento jurídico, como por ejemplo la Ley de Migración y Extranjería. Y este principio pues está fundamentado en este caso en la necesidad que tiene el Estado de poder salvaguardar su soberanía, así como su independencia. Entonces, en este caso, pues los bienes muebles e inmuebles especialmente deben de estar sometidos a una reglamentación que el legislador del país en cuyo territorio se encuentre va a ser la que va a primar. Y también pues tenemos el principio de territorialidad de la ley penal. Entonces, este principio pensemos que tal vez se reposa más sobre la idea de que todo Estado posee un derecho de poder castigar o imponer cierto tipo de penas a diferentes acciones o también a omisiones que se consideren como delictuosas, ¿verdad? Cometidas dentro de su territorio. En este caso, pues sin distinguir las cualidades personales entre víctima, entre actor, entre si es un delito o si es una falta. Entonces aquí nos estamos metiendo más al tema directamente del derecho penal, pero, por ejemplo, aquí se funda más en la idea, pues, de que este derecho es del derecho a soberanía del Estado, que le va a ser inherente, en este caso, pues, al Estado de Guatemala. ¿Para qué? Para poder promulgar, por ejemplo, las leyes y hacerlas que se cumplan y que se respeten dentro de todo su territorio o los lugares hasta donde se extienda su soberanía. Pensemos de que sean las excepciones dentro del derecho internacional público también. Por ejemplo, cuando se ha cometido un delito ¿qué les digo yo? En una plataforma continental, en una zona marítima, en un buque, etcétera. Entonces, yo creo que eso ya lo están viendo ustedes ahorita dentro del tema de la soberanía de las aguas internacionales, en derecho internacional público. Entonces lo podemos amarrar dentro de esta territorialidad como tal. Y entonces, pues básicamente el Código Penal también nos permite comprender un poco el tema de la territorialidad. Pueden buscar ustedes en su artículo 4 relacionado, pues, qué es lo que establece el Código Penal y qué es lo atinente básicamente a tratados internacionales que se va a aplicar a toda persona que cometa delito o falta dentro del territorio de la República, o bien, como les dije, en los lugares o vehículos que están sometidos a su jurisdicción. Por ejemplo, puede ser también como el caso de las embajadas, de las naves o de las aeronaves que en este caso tengan la bandera nacional de Guatemala. Entonces, pues básicamente así es como llegamos al final del contenido de lo que va a ser el primer parcial. Entonces, no sé si de momento pues tienen alguna pregunta, si no, pues eh, trataría más o menos de orientarlos cómo vamos a trabajar en el tema del examen. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, entonces, Licenciado, gracias. muy bien. Pues nos vamos a conectar igual el día del examen a la plataforma de Google Classroom y pues a la hora que nos dejen programado el examen, pues yo voy a estar tratando de conectarme unos 10 o 15 minutos antes y cuando ya estemos sobre el examen, pues yo les voy a compartir el link de dónde vamos a realizarlo. Y muchas veces da problemas en la plataforma de cuando se utilizan formularios. Entonces, para prever cualquier tipo de problema que podamos tener, pues vamos a hacer la prueba. Y si, por ejemplo, alguien le pide acceso, le restringe esta cuestión, pues vamos a volver a intentar, digamos, al minuto siguiente, ya cuando podamos configurar algún cambio que fuera necesario. Entonces, el tiempo que se les vaya a quitar ahí, por ejemplo, se les va a reponer. Entonces, vamos a hacer preguntas directas, vamos a hacer algunas preguntas de análisis, por ejemplo, qué es derecho internacional privado, qué es un tratado, qué es la jurisprudencia,
O por ejemplo, ¿qué es la lex recitae? Ahorita que ya lo vimos, la ciudadanía, la soberanía, ¿qué es el locus regicactum? O por ejemplo, ¿qué es el orden público? Pues puede ser que algunas preguntas las ponga directas, otras alguna serie falso verdadero, o también que trabajemos opción múltiple. Y pues también sí quiero que hagamos algún tipo de ejercicios o de ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles son los caracteres del derecho internacional privado? Yo creo que habíamos hablado que habían 9, por lo menos unos 4 que puedan ustedes citar, ¿verdad? Por ejemplo, los que me digan 5 derechos que otorga la nacionalidad y la ciudadanía, cuáles son los principales fines del derecho internacional privado, para que vayamos conociendo pues las generalidades del derecho privado como tal, ¿verdad? O por ejemplo, cuáles son las formas de probar las leyes extranjeras para su aplicación en Guatemala, o por ejemplo, qué documentos de viaje acepta Guatemala. Yo creo que ya platicamos